Bueno, acá continuamos con las clases de el IET online, ¿sí? Por el tema de que estamos guardados en nuestros hogares en este tiempo, en este mes y en esta semana especial del cumpleaños de la Iglesia. Seguimos con el libro Epístolas Pastorales, lección 3. Recuerda que con libertad tú puedes ver cada uno de los videos y ir respondiendo a cada uno de los exámenes. Vamos a tener los 3 exámenes dentro de estos días y estas 2 materias que estamos viendo vía online las vamos a enviar una vez que se levante la cuarentena. Seguimos con el libro de Primera de Timoteo, seguimos recordando y refrescando que es Pablo quien le escribe a Timoteo, un líder joven de la iglesia en un lugar complicado, con mucha idolatría, y ahí estábamos ubicados. Entonces la lección 3 nos habla que constantemente Pablo le dice, si esto enseñas, las cosas te van a ir correctamente. Nunca Pablo le dijo, mira, si las cosas se te complican, deja. Al contrario, constantemente alentó a sus líderes, alentó a los pastores a los cuales él coordinaba y pastoreaba a que su trabajo no era en vano, que se esfuercen, que nada era en vano. Pablo guía a Timoteo qué cosas debía tener en cuenta para enseñar. Estuvimos viendo que le insta a enseñar una sana doctrina y que tengan claro el objetivo correcto de la ley, la importancia de la oración, el lugar de la mujer en el culto público, los requisitos de los ministros, eso lo vimos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Habla sobre la persona y obra de Cristo, que es la verdadera doctrina, eso es en el capítulo 3 del 14 al 16. Y en esta primera carta habla sobre las falsas doctrinas también, en el capítulo 4, el origen, que eran los espíritus engañadores, los líderes hipócritas y mentirosos, y las enseñanzas, que prohibirán casarse, abstenerse de alimento, y hay un montón de cosas que lo guía que se estaban confundiendo por las costumbres del pueblo. Dentro de esta misma lección número 3, a partir del capítulo 4, versículo 6 en adelante, hay instrucciones personales. Acá son consejos de Pablo como un papá, ¿sí? Para que le vaya bien a Timoteo en su pastorado, en su liderazgo. Habla de ser prudente en la enseñanza, que no sea soberbio, que pueda tener un corazón prudente y sabio, que no se desvíe de la palabra, que se perfeccione, que aprenda para poder enseñar. A veces creemos que lo que sabemos alcanza y siempre hay que buscar la guía del Espíritu Santo y profundizar. Evitar vanidades sin sentido, enseñanzas erróneas que vienen por tradición y no por revelación. Volvemos nuevamente a que un buen líder deja ser guiado por el Espíritu Santo con la Biblia al lado. Buscar el entrenamiento del alma. Aquí Pablo usa en este capítulo el ejemplo del deporte, hablando que el deporte es bueno y hace bien al cuerpo, pero más completo es si primero entrenó el espíritu. Respaldar las palabras con trabajo, que un buen líder no solo lleva adelante un grupo, sino se pone junto con el grupo en marcha a trabajar. Acallar las críticas con una buena conducta. Acá habla de que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. ¿Y por qué aclara esto? Porque Timoteo era un líder joven y en aquella época los líderes a los cuales se los consideraba y se los escuchaba era gente mayor, gente que superaba los 50 años. Sin embargo, Dios había levantado hombres y mujeres jóvenes que tenían que entender que su palabra iba a ir con autoridad, no por la edad, sino por la revelación y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Primera de Timoteo, capítulo 4, nos enseña que Pablo le dice, sé ejemplo, no importa tu juventud, sé ejemplo en tu forma de hablar, en tu testimonio, en el amor, en tu fe, en tu pureza, en que la palabra vos la entiendas, la sepas exponer, la leas, úsala para exhortar y para enseñar. Vuelve a decirle Pablo, no descuides los dones puestos por Dios sobre tu vida. Tenemos que entender que Dios ha derramado dones sobre nuestras vidas y Pablo le estaba hablando a Timoteo de estar atento a todo lo que Dios había ya sembrado en su corazón y que él lo tenía que poner en práctica y entender que él estaba capacitado porque había sido llamado por Dios.
El tema 3 habla de 1 de Timoteo capítulo 5. Acá habla de las relaciones interpersonales, es decir, Pablo lo alienta y le aconseja a Timoteo cómo tenían que ser sus deberes hacia los demás. Lo guía a cómo tratar a las personas, le da consejos sobre distintos tipos de personas. Habla de los ancianos, dice, no los reprendas, trátalos como un padre, ¿sí? Que los corrija, pero entendiendo como un padre, que tenía que haber un respeto hacia el anciano. A los jóvenes, trátalos como un hermano. A las ancianas, como una madre. A las jovencitas, un consejo con un corazón puro, tratándolas como un hermano. A las viudas, que la familia, la iglesia las sustente, ¿sí? Honrar a las que están solas y ver qué necesidades tienen. Las viudas jóvenes que no puedan estar solas, que se casen. Los obreros son dignos de doble honor, que había que respetarlos, que gobiernen, obvio los obreros que gobiernen bien y sean de buen testimonio. Son dignos de su salario. No admitas acusación sobre un líder, un obrero sin testigo, ¿sí? Habla de cómo tratar a aquellos que persisten en pecar, aquellos que quieren vivir en la carne. Bueno, dice, repréndelos delante de todos para que todos teman y entiendan que con Dios no se juega. ¿Cómo tiene que tratar a los esclavos? Bueno, en aquella época esclavos había y Pablo le dice a Timoteo, bueno, enseñales a ser ejemplo a sus patrones, a sus dueños. Y hoy tú dices, acá no hay esclavos en esta época. Sí, pero sí hay muchos que trabajan bajo dependencia, que tienen jefes, empleadores, dueños de empresa. Uno tiene que entender que debemos ser de buen testimonio, debemos servir como ejemplo, debemos dar, como siempre decimos, y hacer la milla extra para que Cristo se vea en nuestras vidas. Teníamos que entender que Pablo le enseña a Timoteo a ser imparcial y objetivo, a no ser impulsivo, ojo con los cargos, a no dar cargos por dar. Todo esto le enseña Pablo en esta carta, porque él quería que Timoteo tuviera un liderazgo con excelencia. También le enseña sobre el cuidado del cuerpo, habla del vino. En el caso de Timoteo, que tenía constantes problemas estomacales, le aconseja tomar un vaso de vino, pero no habla del vino embriagante, sino habla del vino curativo, ¿sí? El tema 4 sigue hablando sobre 1 de Timoteo capítulo 6, de la piedad y el contentamiento, Pablo le guía a Timoteo para que no decaiga, a esforzarse, trabajar, orar, enseñar, luchar y conducirse correctamente. Habla de que muchos líderes se confunden, buscan predicar algo nuevo con tal de atraer a la gente y que uno tiene que entender que la Biblia es lo único verdadero. Muchos líderes se la creen y ese orgullo lleva a envidia, competencia, celos. Bueno, Pablo lo va direccionando para que el corazón de Timoteo no se descarrile al ser usado siendo tan jovencito. Pablo no habla, cuando habla de la economía, no habla contra la prosperidad. Pablo habla contra la mala intención y el mal fin del corazón de un líder. Que uno lo que hace lo tiene que hacer por amor, no por conveniencia. Dios anhela derramar abundancia en todas las áreas. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo lo que emprendas, así como prospera tu alma. Pero ¿con qué corazón querés emprender las cosas? ¿Con qué corazón o con qué intención querés prosperar? Eso es lo que Pablo le guía, no le corrige a Timoteo. Ojo, cuando vayas creciendo, nunca desvíes tu corazón de la verdad, de cuál es el fin por lo cual Dios te puso al frente. Y el tema 5, capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 6, del 11 en adelante, habla de la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Vuelve Pablo a alentar a Timoteo, porque no te olvides que Timoteo estaba liderando en Éfeso, donde había magia negra, donde el paganismo, el centro de la adoración era la diosa Diana. Entonces, Pablo le habla para que él entienda que debe batallar, que no tiene que bajar los brazos, que tiene que tener paciencia y templanza para poder sobrellevar todo.
le guía a batallar en oración con la palabra y con su testimonio, le previene que no converse con las falsas doctrinas, que no las escuche, que simplemente, como dice el encargo final de Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. El corazón de Pablo siempre estaba dispuesto a que Timoteo pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Hasta aquí hemos llegado con lección 1, 2 y 3 de esta primer parte. Espero que te haya quedado claro. Una vez que termines estos 3 primeros videos, puedes entrar a la página de evaluación y ahí podrás realizar el primer examen parcial de los 3 que hacemos siempre por cada una de las materias. Y entiende que no estoy dando los trabajos prácticos porque no tienes el libro para corregir. Una vez que se levante la cuarentena vamos a juntarnos y poder hacer aquellos libros que no han quedado completos para que tengamos todo como a Dios le agrada con excelencia. Dios te bendiga, espero verte pronto y que el Señor te guarde y te guíe y puedas escudriñar la carta de Primera de Timoteo con la revelación del Espíritu Santo, porque sé que Dios va a estar hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios te siga bendiciendo.